Mm, Buenas tardes, nosotros vamos a presentar nuestro parcial de segundo corte, en el cual vamos a ver los temas de límites y continuidad. Los integrantes son Víctor Cando, Felipe Botina, Johnny Andrade y David Mora. En vamos a iniciar y inicia nuestro compañero Botina explicando el primer punto del parcial. En el primer ejercicio vamos a analizar esta gráfica. Primero nos pide analizar el límite de x cuando tiende a menos infinito de la función f de x. Entonces nos ubicamos en el eje x de los negativos y nos damos cuenta que esta función tiende a ser negativa, por lo que esta respuesta de este límite es menos infinito. En el segundo límite, cuando x tiende a infinito de la función f de x, tomamos los valores positivos y nos damos cuenta que esta función tiende a infinito por el lado positivo y encontramos que el resultado es infinito. En el tercer punto analizamos el límite de x cuando tiende a menos 2 por la izquierda y miramos cuando el punto se acerca más por la izquierda o por la derecha. Entonces tomamos el punto por la izquierda y buscamos donde se refleja, en el eje Y, y tomamos el menos 2 por la izquierda hasta donde está el punto en el eje y el resultado es menos 9. En este ejercicio observamos que cuando el límite de x tiende a menos 2 en la gráfica, por la derecha el límite vale menos 5. Entonces menos 2 no existe porque en la gráfica no tiene el mismo valor por la derecha o por la izquierda. En el siguiente ejercicio, cuando observamos que la gráfica tiende a x por x a la tiende x3 por la izquierda, el límite equivale a 10 y por la derecha menos 6. A continuación nos explica el segundo punto en nuestro compañero Johnny Andrade. Johnny. Bueno, en este punto nos pide que evaluemos el límite cuando x tiende a 2 de menos x al cuadrado más 5x menos 2 más raíz de x menos 3 por raíz cúbica de x sobre x. Aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar el 2 en todas las x, y una vez que reemplacemos los valores y si hacemos el cálculo, esto nos va a dar igual a 0,81. En el segundo punto nos pide que evaluemos el límite cuando x tiende a 9. Si reemplazamos el 9 en las x, obtendremos que nos va a dar 0 sobre 0, lo cual esto es un valor indeterminado. Para darle una solución, lo que tenemos que hacer es que, como podemos ver en el numerador, hay una diferencia de cuadrados. Si la solucionamos, nos queda de la siguiente manera, que es x menos 9 por x más 9 sobre la raíz de x menos 3. Bueno, hay una regla que nos dice que cuando hay una raíz tanto en el numerador o el denominador que esté sumando o restando, tenemos que multiplicarla por esta misma pero con un signo contrario, de tal manera que nos queda raíz de x más 3 sobre raíz de x más 3. Y si hacemos la multiplicación en línea recta, nos queda de la siguiente manera: x menos 9 por x más 9 por raíz de x más 3.
sobre raíz de x menos 3 por raíz de x más 3. En el denominador, haciendo el cálculo, nos queda una diferencia de cuadrado, que raíz de x menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Si repartimos el cuadrado a término, nos queda que el cuadrado se cancela con raíz, dejando la x sola, y 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, tenemos dos términos iguales tanto en el numerador y denominador, lo cual se cancela, que es x menos 9, y quedándonos así x más 9 por raíz de x más 3. Aquí ya podemos reemplazar el 9, entonces nos queda 9 más 9, que nos va a dar 18, raíz de 9, que va a ser 3, más 3, 6, queda 18 por 6, va a dar igual a 108. En el otro punto nos pide que evaluemos el límite cuando x tiende al infinito. Si reemplazamos el infinito en las x, nos queda infinito sobre infinito, lo cual también va a ser un valor indeterminado. Lo que tenemos que hacer es ver en el numerador y denominador, en la parte literal, cuál de esas tiene el mayor grado. Por lo tanto, podemos ver que el mayor grado es 2. Entonces, todos esos términos serán divididos por x elevado a la 2. Entonces, nos queda que el límite cuando x tiene infinito de 3x elevado al cuadrado sobre x al cuadrado, así se nos cancela x al cuadrado y nos queda solamente 3, más 4x sobre x al cuadrado. Aquí nos cancela una x, quedándonos 4 sobre x, y si reemplazamos el infinito en x, nos queda 4 sobre infinito, y hay una regla que nos dice que un número sobre infinito es igual a 0, por lo tanto se dará 0. Más 5x al cuadrado, también reemplazamos el infinito, queda 5 sobre infinito, también va a ser 0. Por lo tanto, en el numerador nos queda 3 más 0 más 0, que va a ser igual a 3. En el denominador también hacemos lo mismo. Tenemos x al cuadrado sobre x al cuadrado, y todos se cancelan, quedándonos 1. Más 8x sobre x al cuadrado, quedándonos 8 sobre infinito, que va a dar igual a 0, menos 20 sobre x al cuadrado, que también nos va a dar 0. Por lo tanto, nos queda 3 sobre 1, que va a ser igual a 3. En este límite nos pide que evaluemos cuando x tiende a 0 de x más la tangente de x sobre seno de x. También si reemplazamos los valores ahorita, nos va a quedar 0 sobre 0, también que va a ser un número indeterminado. Entonces, lo que sabemos que tangente de x va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Y aquí hacemos una suma en cruz, quedándonos así x por coseno de x más seno de x sobre seno de x por coseno de x. Siguiente paso, lo que tenemos que hacer es repartir los términos, como vemos, dándonos que x sobre coseno sobre seno de x por coseno de x más seno de x sobre seno de x por coseno de x. En el siguiente valor podemos ver que nos queda x sobre seno de x. Como debemos invertir ese número, lo que tenemos que hacer es elevarlo a la menos 1, y así se invertirá. Queda seno de x sobre x. Entonces, y sabemos que seno de x va a ser igual a 1, y sobre coseno de x también va a ser 1, entonces este va a ser igual a 1. Entonces tenemos que 1 elevado a 1 va a ser, a la menos 1 va a ser 1, más 1 va a ser igual a 2. Para la siguiente función, yo voy a explicar una función a trozos con un valor a para que sea continua. En la primera parte tenemos nuestras dos funciones que son dadas, y tenemos que encontrar el valor de a para que la función sea continua, evaluando x igual a 2. Las igualamos y
evaluamos tanto el 2 por la izquierda como el 2 por la derecha. Tomamos nuestras fórmulas. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando x sea menor a 2 y esta cuando x sea igual o mayor a 2. Reemplazamos en los términos de x y operamos. Esto nos da 8, 8 menos 8 da 0 y 4 cuando vas a dividir a 0 da 0. Por ende a es igual a 0. Lo podemos comprobar aquí en las gráficas. Por ejemplo, aquí está cuando a no tiene aún valor, no se ha hallado el valor, y aquí es cuando ya se ha hallado el valor. En la siguiente fórmula, en la siguiente función, nos muestra también otras dos fórmulas en la cual también hay que hallar el valor de a, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, para que la función sea continua. Evaluamos x igual a 3, reemplazamos con respecto a estas fórmulas, reemplazamos y operamos, y 3 por 3 en 9 y 3 sobre 3 nos da 1. El 9, como está sumando, lo pasamos a restar, por ende 1 menos 9 nos da menos 8, por ende a es igual a menos 8. Lo podemos comprobar aquí en nuestra función cuando a todavía no tiene un valor, y aquí es cuando ya a tiene un valor como tal. Para la siguiente, nuestro compañero Víctor Cando nos explicará este punto. El primer problema que nos pide de solucionar, tenemos que se tiene un grupo de bacterias que crece siendo la ley igual a 1.25 sobre 1 a 0.25 Euler elevado a la menos 0.4 T. Para la primera pregunta nos pide determinar el peso del cultivo transcurrido a 60 minutos. Los 60 minutos equivaldrían a una hora, la cual nos dice que el tiempo, porque pues el programa está diciendo que el tiempo se mide en horas y el peso del cultivo se está midiendo en gramos. Para esto vamos a tomar que el límite cuando t tiende a 1, que sería la hora que ha transcurrido, de 1.25 sobre 1 a 0.25 Euler elevado a la 0 a la menos 0.4 T. Y lo que vamos a hacer es reemplazar el límite de T en el límite, y como tal tendremos el resultado 1.07 gramos, que sería el peso que ha adquirido el cultivo transcurrida una hora. Para el punto B nos pide calcular cuál sería el peso de este cultivo cuando el número de horas crece indefinidamente. El crecimiento indefinido lo podremos tomar como límite de t límite cuando t tiende a infinito, de 1.25 sobre 1 más 0.25 Euler elevado a la menos 0.4 T. Lo que vamos a hacer es ver en dónde va a afectar el límite. Vemos que el límite va a afectar en el denominador, y como tal lo vamos a reemplazar t en el denominador, pues en la variable t, que sería menos 0.4 t, y como tal al hacer la operación vamos a tener que el crecimiento de este cultivo cuando crece en un tiempo indefinido va a ser 1.25 gramos. Para la siguiente función de continuidad tenemos nuestro problema, tenemos también nuestras funciones a trozos y nuestras funciones. Lo que hacemos es que f de a sea igual al límite cuando x
tiende a de f de x, o sea, de cada una